se encuentra ya conectado. Quiero dar la cordial bienvenida a Santiago Carranco Paredes, PhD, coordinador del IRLAB de la UID, miembro del CIPRI y del Foro Permanente de Política Exterior del Ecuador. Santiago, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana para hablar sobre un tema tan crucial como la política exterior en el contexto de las elecciones 2025. Bienvenido, Santiago. Buenos días, Pauli, y un saludo también a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, y sí, como lo has comentado, y les cuento un poco también por qué hicimos un comunicado justamente. El día lunes, en nuestra misión de observación electoral, asistimos al sorteo del debate presidencial obligatorio que se va a realizar este domingo. Y en este sorteo, además de poner justamente las colocaciones que va a tener cada uno de los candidatos a presidente, también presentaron los ejes temáticos. Entre estos ejes temáticos está la cuestión de la seguridad ciudadana, está el tema de la generación de empleo y está el tema de la administración pública. Cada uno de estos ejes tiene una serie de subtemas. Más o menos hay unos 40 subtemas. Pero aquí lo que nos llamó profundamente la atención es que en ninguno de estos subtemas específicos está evidenciado la cuestión de la política exterior. Esto también fue algo indignante, no solamente en sí como internacionalista, sino obviamente como ecuatoriano, porque me parece que son cuestiones que tienen que estar obviamente en el debate nacional. Estamos hablando de que recientemente se habló mucho de qué va a pasar con las relaciones con Estados Unidos a partir del gobierno de Donald Trump. A todos los ecuatorianos nos encantaría escuchar cuál es la posición de todos los candidatos con respecto a Donald Trump y con respecto a Estados Unidos, o en su defecto con China, ¿no es cierto? O inclusive frente a Rusia. Esta es una de las propuestas que nosotros ponemos frente a las grandes potencias. ¿Cuál va a ser la posición? ¿Nos vamos a alinear con una? ¿No nos vamos a alinear? ¿Vamos a estar tratando de negociar con todas? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo ese tipo de cuestiones son cosas imperantes que los ecuatorianos necesitamos saber de cada uno de los candidatos para tener obviamente un voto más informado. Otra cuestión que es súper importante, por ejemplo, lo que está pasando con Venezuela en este momento. ¿A quién van a reconocer los candidatos? ¿Van a reconocer a Nicolás Maduro? ¿Van a reconocer a Edmundo González? ¿Qué tipo de relación vamos a tener con algunos tipos de gobierno que se han denotado de mano dura en la región, como por ejemplo el de Bukele en El Salvador? ¿Va a ser nuestra posición en sí el estar a favor justamente de él o vamos a condenar las violaciones de derechos humanos? Eso es importante saber, obviamente, para que la población tenga en sí un voto informado. Otras cuestiones que son importantes, ¿no? Este año firmamos un TLC con China y con Costa Rica. El próximo año o los años venideros esperamos también firmar un TLC con Canadá o un TLC con Corea del Sur. ¿Cómo van estos temas? ¿Cuáles van a ser las propuestas de estos candidatos para beneficiar en sí a los sectores menos favorecidos en estos tratados de libre comercio? Creo que esas son cuestiones que obviamente nos interesan saber a todos. Y algo importantísimo, en los últimos meses, acordémonos que este gobierno autónomo de Galápagos, que lo dicta así la Constitución, que tiene un régimen especial, aprobó que se pueden poner bases extranjeras o edificios extranjeros en sí en esta zona. Me parece que Galápagos es un emblema, es un tema simbólico para todos los ecuatorianos. Entonces, ¿cuál va a ser la posición de los candidatos con respecto a la instauración de bases militares internacionales en nuestro territorio nacional? Creo que esto es un tema de soberanía. Entonces, me parece que son cuestiones que deben estar sí o sí en el debate nacional y que el Comité de Debates lamentablemente se ha olvidado que la política exterior es una política pública y por ende es de interés nacional. Santi, en cuanto a lo que tú estás hablando, ¿cómo afecta esta omisión a la democratización del tema en el país? Bueno, como les estaba diciendo, ¿no? La política exterior no es algo que está etéreo, no es algo que está simplemente en el aire y que es lo que pasa entre Rusia y Ucrania y nuestra posición indiferente ante eso. No, la política exterior es una política pública que tiene que obviamente ser democratizada, tiene que ser informada, tiene que ser consensuada y tiene que obviamente ser ejecutada de la mejor forma en el interés nacional, no en el interés específico gubernamental o simplemente para ciertos grupos. Hagamos este experimento, veamos cuáles fueron las noticias más relevantes que puso al Ecuador en el mundo el anterior año. Y la primera ocurrió justamente por estas épocas, que fue el tema del conflicto armado de carácter no internacional que nosotros mismos decretamos. Y la segunda, obviamente, fue el tema de la
invasión a la Embajada de México que realizó nuestra fuerza pública. Entonces, me parece, y esto también, ¿a qué responde? Responde a que si nosotros vemos los planes de gobierno de los candidatos que estuvieron justamente para la elección del 2024 que fue anticipada, no tenían en sí clara una política exterior. Y en efecto, el año pasado, inclusive en la academia hicimos una mea culpa de que no hemos concretado una conversación, un diálogo nacional para poder instaurar este tema de la política exterior como un diálogo nacional. Pero el problema es que en este año sí lo hicimos. Recuerdo que para los meses de octubre, septiembre, octubre, realizamos los diálogos democráticos, específicamente enfocándonos en política exterior, con representantes en sí del Estado, con académicos de todas las universidades que tienen la carrera de Relaciones Internacionales, específicamente de Quito, y generamos un documento de recomendaciones a nuestra política exterior. Y este documento no solamente fue entregado al Comité de Debates para denotar la importancia que tiene estos temas para el país, sino también fue enviado a los candidatos, bueno, más bien a los representantes de los partidos, para que también, si quieren, tomen estas recomendaciones y los instauren en sus planes de gobierno, y si no, pues ahí está. Lo importante de esto, y más allá de hacer en sí específicamente por una posición específica en la política exterior, me parece que es importante tomarse en serio este tema. ¿Por qué? Porque como esto lo comentaba justamente ayer, que nosotros firmemos un tratado de libre comercio con China, que nosotros firmemos un tratado de libre comercio con Corea o no, es lo que nos va a dar las posibilidades de insertarnos como Ecuador en ciertas cadenas productivas, y por ende es lo que va a denotar si en los próximos 5 o 10 años vamos a tener una serie de plazas de empleo o no, ¿no es cierto? Que nosotros hayamos invadido la Embajada de México, que a nosotros ya no podamos ser parte de la Alianza del Pacífico. Esto va a tener repercusiones específicamente en la inversión, en cómo nosotros nos conectamos en sí, cómo nos proyectamos al Asia-Pacífico. Esto nos va a afectar directamente también en las plazas de empleo, en el tipo de liquidez que nosotros tengamos, en el tipo de cadenas productivas regionales que nosotros queramos insertarnos. Entonces, más allá justamente de ser algo etéreo, como les digo, la política exterior son cuestiones que nos van a afectar directamente en nuestra cotidianidad, ¿no es cierto? El tema de los pronunciamientos sobre derechos humanos. Si el gobierno en sí está a favor de un régimen que viola los derechos humanos, entonces nosotros, ¿qué vamos a esperar de nuestro gobierno? Que haga lo mismo con nosotros. Entonces, esas son cuestiones que son extremadamente importantes y tienen que estar denotadas en el debate nacional. Santiago, ¿cómo influye, en cuanto a lo que tú nos estás hablando, cómo influye la política exterior en un tema tan importante y que todos los políticos hablan sobre la seguridad nacional? A ver, cuando nosotros hablamos del crimen organizado, acuérdense que últimamente se ha puesto un apellido a ese tema. O sea, el apellido ha sido transnacional. ¿Qué quiere decir esto de transnacional? Transnacional quiere decir que en sí está regado y que no respeta los bordes, ¿no es cierto? O sea, es como que una cuestión que trasciende en sí el tema limítrofe de lo nacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de crimen organizado transnacional, estamos entendiendo que son una serie de corporaciones que tienen en sí redes a nivel no solamente de Ecuador. No es que el crimen organizado funcione en el Ecuador y a partir de lo que pasa en Ecuador en sí no, es el único problema que tiene todo el mundo, no. Hay redes justamente comerciales de generación de conocimiento y todo, que también están ubicados en Colombia, que también están ubicados en Perú. Recientemente escuchamos noticias que se han frustrado una incorporación de armas a Ecuador justamente en El Salvador, que venían de cárteles mexicanos. Entonces estamos hablando de un fenómeno que es transnacional, de un fenómeno que trasciende fronteras. Y ahí es donde también existe algo que tiene que ser imperante para el país, que es la cooperación o el tipo de cooperación que nosotros vamos a tener con nuestros vecinos. ¿Qué tipo de relación vamos a tener nosotros con Colombia, con Perú, con Bolivia, justamente con la comunidad andina per se? Más allá de lo comercial, como tú también lo dices en sí, en el tema de seguridad, ¿qué tipo de cooperación militar regional podríamos en sí proponer? O como lo veíamos antes, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la posición de los candidatos? Sería interesante escuchar sus propuestas. Si nuestra cooperación va a ser regional, obviamente con los países que tenemos estos problemas, o vamos a tratar de buscar ayuda con Estados Unidos, como se lo está haciendo en este momento, o vamos a tratar de buscar ayuda con China, o vamos a tratar de aliarnos como continente
suramericano, como pasó en la época de UNASUR. Estas son propuestas que son interesantes. ¿Por qué? Porque, como te digo, están estrechamente conectados. El crimen organizado transnacional es un fenómeno que nos afecta a toda la región, inclusive a todo el mundo. ¿Cuál va a ser la proyección específica del Ecuador sobre este tema? ¿Qué vamos a hacer? Acordémonos que el año pasado nosotros fuimos parte del Consejo de Seguridad, bueno, somos parte del Consejo de Seguridad como miembros no permanentes, pero ostentamos la presidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podíamos poner la agenda. Y nosotros somos un país y en ese momento también teníamos un conflicto armado interno por causa justamente de este crimen organizado transnacional. Entonces, para mí fue una oportunidad desperdiciada, ya que no pudimos poner una agenda internacional para combatir este tema. Un tema que, como te digo, no solamente es un problema del Ecuador, es un problema que afecta a todo el mundo. Entonces, aquí creo que ya están de sobra los argumentos para decir la importancia que va a tener la política exterior en el debate nacional y ya en el quehacer político cotidiano. Algo que me encantaría poder escuchar, por ejemplo, de los candidatos, bueno, Noboa, González, inclusive Cucalón, Isa, para ver cuál es su posición sobre este tema. Porque en efecto, yo creo que si tenemos 16 candidatos, tenemos un espectro político bastante amplio y sería bastante interesante escuchar cómo desde cada uno de estos espectros políticos se ven al Ecuador, ven la posición del Ecuador en el mundo, ven la posición del Ecuador frente al crimen organizado transnacional, ven la posición del Ecuador frente a las cadenas productivas globales de valor. Entonces, son cuestiones que tienen que estar en el debate nacional y son cuestiones que si nosotros vemos otros debates presidenciales en otras partes del mundo, están presentes. Es lo que tú dices, Santi, no sabemos por qué no se ha tomado en cuenta entre los ejes importantísimos, porque como tú hablabas, la parte de seguridad, la parte de inversión extranjera es tan fuerte y tan necesaria para nuestro país abordar estos temas, ¿no? La inversión extranjera que generará fuentes de trabajo aquí en nuestro país. ¿Qué impacto crees tú que podría tener el tratado, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China en nuestra economía? Mira, esto es súper interesante porque ya lo hemos hablado en otros momentos. Uh-huh. El tratado que nosotros firmamos con China es un tratado específicamente de tema de bienes, ¿no es cierto? De intercambio de bienes y servicios, pero relacionado directamente con estos bienes. Esto es súper interesante porque estos son tipos de tratados comerciales de primera generación que se firmaban hace mucho tiempo. Y este tratado, por ejemplo, respondió directamente a un plan de gobierno y a un plan de política exterior que propuso la presidencia de Guillermo Lasso, en el que, ¿se acuerdan ustedes de este eslogan? Más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Y el indicador específico para denotar que nosotros estábamos en más países o en más mundo era justamente la firma de tratados de libre comercio, independientemente del beneficio que nos pueda traer a lo como ecuatorianos o no. ¿Por qué hago este hincapié? Para compararlo, por ejemplo, con el acuerdo comercial que nosotros tenemos con la Unión Europea. Este acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿qué incluye? Incluye temas de propiedad intelectual, incluye temas específicamente de cuestiones laborales, incluye temas específicamente de buenas prácticas y buenos tipos de calidad en sí en las empresas, incluye temas medioambientales que son tan importantes. Aquí un ejemplo, justamente la Unión Europea, basándose en este tema, en un momento prohibió la importación de cacao de ciertas empresas cacaoteras que no estaban cumpliendo con los procesos y con los temas establecidos de reforestación. Entonces, no pudimos acceder a ese mercado. Pero ¿cuál es el tema con China? China no nos pone este tipo de cuestiones. Entonces, podríamos tranquilamente tener malas prácticas medioambientales, tener malas prácticas laborales y vender estos productos a China. A mí lo que me da miedo aquí, porque hay a veces esta falsa expectativa de un crecimiento de Ecuador, ¿no es cierto? Un crecimiento de las empresas. Si tenemos más fuentes donde exportar, entonces vamos a exportar a más fuentes. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba mi maestría en la Universidad de Edimburgo, tuvimos justo en esa ciudad, hubo un gran foro de comercio. Y en ese gran foro de comercio justamente estaba nuestro enviado de comercial ecuatoriano y había justamente gente de Starbucks ahí. Entonces, en efecto, la gente de Starbucks a nivel internacional querían el café ecuatoriano para ponerle en todas las tiendas. ¿Cuál era el problema? Primero, que no teníamos una variante homogenizada para surtir justamente la calidad que ellos proponían, y segundo, no teníamos la cantidad para hacerlo sostenidamente. Entonces,
¿Qué es lo que puede pasar con un tratado de libre comercio con China? Que esto simplemente es una hipótesis que nosotros la hemos planteado y esperemos y estamos también justamente comentando para que esto no llegue a pasar, que nuestra producción puede volverse ociosa, ¿no es cierto? Que nuestra producción no se acople a los estándares europeos o estadounidenses de calidad que respetan en procesos medioambientales, que respetan procesos laborales, que respetan procesos de calidad, y si no, lo mandemos a un mercado chino que realmente no necesita justamente todo este tipo de cuestiones. Entonces, esto es lo que pudiese pasar. Por otra parte, esto es interesante porque si ustedes se dan cuenta, y en sí, el tema automotriz, que es una de las cuestiones que más nos va a afectar. ¿Por qué? Porque también hay que entender que tenemos tenemos aranceles que van a ser progresivos, entonces van a ir bajando justamente durante ciertos años, así como pasó con el acuerdo de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que ahora vienen carros chinos con arancel cero, sino esto va a ser progresivo a 15 o a 20 años, me parece que son a 15 años en sí. Entonces, ¿qué es lo que también vamos a ver? Que en este acuerdo nosotros como Ecuador también no ponemos en sí ciertos índices de calidad. Entonces, tal vez cada vez vamos a ver ciertos autos que tal vez son muy bonitos, como lo hemos visto en sí, pero que no respetan en sí estos índices de calidad. Algo que, por ejemplo, Estados Unidos, cuando reformó específicamente el tema del Telecan con el tema del TMEC, puso estas restricciones. Puso restricciones que por lo menos los autos en sí que entran a Estados Unidos tienen que venir de fábricas que paguen cierto mínimo sueldo a sus trabajadores, que tiene que obviamente ser fabricado por lo menos en los países del TIMEC y ese tipo de cuestiones. Entonces, me parece que esas cuestiones en el tratado con China nosotros obviamos. ¿Y por qué las obviamos? Porque justamente nosotros estamos enfocados en un falso indicador, en un indicador que era simplemente la firma de acuerdos, pero que no iba más allá para ver el beneficio real que podríamos tener como ecuatorianos. Santi, así como hablamos el libre comercio con China, los productores y la gente que tiene productos de exportación está preocupada y dice que este 2025, con el inicio del segundo periodo presidencial de Donald Trump, desde el próximo 20 de enero, representa una oportunidad de posicionar productos de Ecuador en Estados Unidos y tener más comercio bilateral para así reducir riesgos de seguridad y de migración ilegal. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema con Estados Unidos y con la próxima posesión de Donald Trump? Mira, esa pregunta sería excelente que todos los candidatos presidenciales puedan responder, porque es algo importantísimo para el país, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la posición frente a Donald Trump? Y en ese sentido, con este gobierno de Donald Trump, que podríamos decir es particular dentro del contexto estadounidense, ¿cuál va a ser nuestra posición comercial y todo? Bueno, hay que entender algo. Yo creo que también, y aquí hay un debate dentro también de quienes hacemos relaciones internacionales y algunos cientistas políticos, sobre el tema de que quién va a ser más fuerte, la figura de Trump o en sí las instituciones estadounidenses. En el último periodo vimos que las instituciones estadounidenses fueron fuertes, pero hemos visto en sí también un deterioro frente a este tema. Y aquí, ¿por qué lo digo? Porque normalmente Estados Unidos mantiene un pragmatismo comercial, mantiene un pragmatismo también en sus relaciones exteriores per se, pero con Trump y con sus declaraciones hemos visto que tal vez podría Estados Unidos salir de este pragmatismo. Por ejemplo, sus declaraciones frente a lo que es el tema de Rusia y Ucrania son interesantes porque él lo que ha dicho es que cuando él llegue a la presidencia va a tratar de solucionar esto lo más rápido posible. Esto podría ser específicamente que se queden los territorios como están y aquí uno de los beneficiados sería justamente Rusia, lo que daría un mal sabor frente a lo que podría pasar en el futuro, en el que una gran potencia puede agredir a otro país y que al final no pase nada, ¿no es cierto? Entre otras cosas, tú lo hablaste, un tema que para nosotros es importantísimo, que es el tema de la migración. Eh, la política demócrata de Estados Unidos ha sido un tema de acoger específicamente a ciertos migrantes, específicamente ciertas nacionalidades, y hasta cierto punto flexibilizar este tema. Me parece que con Trump esto está más bien por otra parte, ¿no es cierto? Por lo menos sus comentarios específicos es que va obviamente a restringir la llegada de la migración irregular y que también va a tratar de combatirla. Y esto también es importante entender que, por ejemplo, en otros estados no solamente se votó por las cuestiones presidenciales en Estados Unidos,
Unidos, sino también se hicieron reformas. Por ejemplo, en algunos estados fronterizos se votó a favor de la criminalización específica de la migración ilegal. Entonces, esto es también una política bastante grave en la que qué va a pasar. Y en efecto, obviamente no es que simplemente Estados Unidos puede criminalizar a los migrantes ilegales y meterlos a todos en sí en la cárcel o todo ese tipo de cuestiones, sino me parece que hay la alocación de recursos, por ejemplo, no va a ser justamente en estado del territorio estadounidense, sino va a tratar de hacerlo en los otros países para que más bien los otros países puedan de una u otra manera alocar estos recursos para la migración ilegal. Entonces, o justamente para quienes son migrantes económicos, que en sí son la mayoría. Esto también hay que entender que es otra categoría, el tema de refugio. Por ejemplo, me parece que cuando estamos hablando de personas que huyen de sus hogares porque son perseguidos o porque tienen algún tipo de peligro de muerte, o son perseguidos políticos en sí, ahí obviamente son otro dato, pero para lo que son un tema de migrantes económicos, me parece que estos recursos que ahorita Estados Unidos está alocando va a tratar con el gobierno de Donald Trump de ponerlo en otros países para que de una u otra manera hacer una especie de muro de contención económica para que los migrantes no lleguen directamente a Estados Unidos. Santiago, otro de los países y de los temas que se debería hablar, como tú decías, y tomar en cuenta los candidatos, es cómo afectan las relaciones diplomáticas con México tras la invasión a su embajada. ¿Cómo se debería tratar este tema y qué deberían haber los candidatos expuestos sobre este tema tan preocupante? Algo importantísimo. Hasta el día de hoy no sabemos cuánto pagamos a los abogados que nos representaron frente a la Corte Internacional de Justicia. Abogados que claramente no son baratos, lo hicieron bastante bien, pero igualmente es un problema en el cual Ecuador nunca tuvo que haber estado metido, ¿no es cierto? Pero acordémonos que esa vez fue solamente para las medidas cautelares que pidió México. Ahora ya vamos a enfrentar la demanda específica que es por primero, la violación de los convenios de Viena y segundo, obviamente, por la invasión directamente a una embajada. O sea, entonces, esas son cuestiones que al parecer ya nos hemos olvidado, pero cuando hablábamos de este tema, cuando pasó, los expertos coincidimos que esto es un tema que va a acarrear el Ecuador por muchos años, o sea, tal vez inclusive por décadas, ¿no es cierto? Entonces, sí va a ser importante ver cómo piensan los candidatos para restablecer estas relaciones con México. O sea, estamos hablando que México es un gigante. México, el mercado mexicano es un gigante y en efecto, cuando hacemos ahí los análisis, más bien un 4 o un 5% de las exportaciones podrían ir ahí directamente, que parece que no es mucho, pero en verdad sí es bastante. Y el potencial mercado que es México es increíble. Y acordémonos que no solamente estamos hablando de México. México es nuestra entrada, o el Tratado de Libre Comercio con México es nuestra entrada a la Alianza del Pacífico. Es este organismo que se proyecta obviamente hacia el Asia-Pacífico. Entonces, todas las oportunidades que nosotros estamos perdiendo ahí. Me parece importantísimo ver la opinión de los candidatos de cómo restablecer estas relaciones, de cómo volver justamente al proceso de adhesión de la Alianza del Pacífico, algo que para el Ecuador hace 2 años era lo primordial en su política exterior y que ahora parece que nos hemos olvidado. Y eso también recae en el tema de que la política exterior es una política de Estado, no tiene que ser una política de gobierno, y menos en sí de un gobierno que justamente fue de transición, que duró menos de un año. Entonces, es importantísimo tener en cuenta estos temas y a mí me encantaría escuchar las propuestas de los candidatos de cómo vamos a hacer para restablecer las relaciones con México. Entonces, ya que el comité de debates de ayer nos respondió y nos dijo, bueno, estos son los ejes, ya se hicieron, aquí les repetimos el exhorto que nosotros realizamos como Foro Permanente de Política Exterior, como Red de Ciencias Políticas de Relaciones Internacionales del Ecuador, CIPRI, y como la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador, AYEDE, de que hacer un exhorto de que todos estos temas que nosotros los hemos hablado son de interés nacional, afectan directamente en la vida, en la cotidianidad de los ecuatorianos y que nosotros como ecuatorianos queremos escuchar las propuestas de los presidenciables justamente sobre estos temas. ¿Por qué? Porque de esta manera es como vamos a tener un voto informado y podríamos en sí generar conciencia, obviamente, al momento de votar. Y otro de los países importantes, y quería preguntarte a ti también, ¿cómo debería manejar Ecuador sus relaciones con el gobierno de Venezuela y Cuba? Es lo que te digo, más allá de hacerme esa pregunta directamente a mí, me encantaría escuchar a los candidatos, ¿no es cierto? Yo creo que el tema específico de Venezuela ahora es más importante que nunca.
Por ejemplo, el gobierno de Petro recientemente que cambió su posición de un apoyo hasta cierto punto incondicional al gobierno de Nicolás Maduro, cambió su posición y dijo, bueno, mira, te apoyamos, pero en efecto, o sea, transparenta las elecciones, abre las actas para poder, obviamente, reconocerte plenamente como el jefe de gobierno y jefe de Estado venezolano. Entonces, me parece que también escuchar a los candidatos lo que tienen que decir específicamente, no solamente de Nicolás Maduro, sino también de Edmundo González, es importantísimo. ¿Por qué? Porque, como les digo, o sea, la posición de los candidatos frente a este régimen, frente a lo que está pasando en Venezuela, va a ser un reflejo directo de lo que podría pasar en Ecuador. Entonces, es importantísimo. Nosotros pensemos, bueno, es Venezuela, nos afecta la migración, nos afecta a veces estos temas, pero no, o sea, la posición que tienen los candidatos sobre esto, y lo repito en sí, va a ser un reflejo directo, va a ser un espejo de cómo ellos van a manejar su gobierno, de cómo ellos van a manejar después las elecciones, de cómo ellos van a manejar en sí las relaciones exteriores con otros países y proyectarse al mundo. Entonces, me encantaría poder escucharlos. De igual manera, Cuba, ¿no es cierto? Me parece que la posición de Ecuador sobre Cuba, sobre que se le quite el embargo, ha sido histórica. Pero obviamente esto podría cambiar con un gobierno que esté en contra de estos temas. Y creo que esto también va a ser importante para que los ecuatorianos escuchen. Me encantaría que, como no vamos a tener justamente estos temas en el debate, que los candidatos salgan a decir cuáles son sus propuestas en política exterior. Aquí hemos hablado extensamente sobre el tema. ¿Qué tienen que decir los candidatos sobre esto? Es muy importante, más allá de verlos en TikTok y verlos, yo qué sé, haciendo las trends y los bailes, a mí me encantaría saber qué piensan sobre estos temas de ellos, porque al final ellos son los que van a ejecutar, los que van a crear y ejecutar esta política pública. Yo acá lo único que puedo dar es mi opinión y mi análisis, pero ellos al final son los que tienen el control del país. Así es, Santi, como tú dices, es importantísimo. Ojalá escuchen, esperemos estén escuchando los candidatos asambleístas de acá, puedan hacer paso, puedan dar un conocimiento para que ellos se puedan pronunciar. Como tú dices, tú estás dando un punto de vista tuyo desde parte de la academia. Y ahí va para finalizar, Santi, ¿cómo podría la academia contribuir al diseño de una política exterior más estratégica? Bueno, en primer lugar, hemos puesto a disposición nuestros documentos, no solamente de las preguntas que quisiéramos escuchar, que el comité de debate haga a los candidatos, sino también está abierto y está a disposición nuestras recomendaciones a política exterior. También están abiertos y pueden buscar en YouTube los diálogos de política exterior en donde nos hemos sentado con cancilleres, con los quienes justamente ejecutan la política exterior para darles las recomendaciones y cómo tenemos que manejar el país. Les hago un ejemplo así rápido. Me acuerdo que cuando estábamos negociando el TLC con México, la orden era justamente que ya firmemos este TLC y casi que lo hacemos en sí, pero en efecto, de una u otra manera logramos intervenir, logramos decir, bueno, más allá de simplemente poner la firma en el Tratado de Libre Comercio, tenemos que obviamente sacar beneficios de estos tratados de libre comercio. Y México quería poner una reserva en nuestro camarón, imagínense, o sea, un producto tan sensible para nosotros y que casi en sí lo entregamos por hacer una firma. Entonces, me parece que como la academia hace años hacíamos mea culpa de no intervenir, pero ahora cada vez justamente hemos hecho una serie de redes, tenemos el Foro Permanente de Política Exterior, hemos creado la Asociación de Ecuatorianos de Estudios Internacionales, para obviamente tener una voz colegiada y que obviamente nuestras propuestas técnicas tengan mayor peso y tengan mayor influencia justamente para el bienestar en sí de todos los ecuatorianos. Entonces creo que, y eso también les da un llamado a todos los académicos y cientistas políticos, obviamente de Ibarra y de Imbabura, que también nos escuchan en sí, a ser parte también de estos cuerpos colegiados, ¿no? Muchos de ellos han participado en congresos que nosotros hemos realizado y por eso también les felicitamos, pero creo que también hay que seguir haciéndolo y mantener esto va a ser muy importante también para el diálogo del país, porque a la democracia no solamente es del día que votamos, creo que la democracia es tener obviamente un diálogo abierto entre todos los sectores en sí del país. Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo, por darnos una perspectiva tan completa sobre este tema. Nos hubiera gustado continuar, pero sabemos que tienes otra entrevista y como habíamos conversado antes, el tráfico en Quito no espera y tienes que llegar al lugar donde tienes la entrevista. Como siempre, un abrazo grande desde acá, desde la ciudad de Ibarra. Gracias por compartir con nosotros estos temas tan importantes. Esperemos que los políticos, los candidatos, tanto a presidentes como vicepresidentes, se puedan pronunciar sobre estos temas.
temas. Hay espacios en los medios, hay espacios donde ellos puedan pronunciarse y esperemos que den su opinión y su interés en estos temas tan importantes para el país. Esperemos que tu trabajo siga marcando una diferencia en el debate público y que sigas y continúes desde la academia dando tu aporte. Muchísimas gracias, Santi. Muchísimas gracias, Pablo, y siempre un gusto estar con ustedes. Un saludo para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Volvemos luego de comerciales con más información.